A nuestros oyentes, un cordial saludo y bienvenidos a este espacio académico que lleva como título Reflexión histórica acerca de los paradigmas educativos en Latinoamérica y Colombia, en contraste con la actualidad. Aquí junto con mis compañeros Jessica Vegambre, David Cordero, Leidis Martínez y quien les habla, John Freddy Góez, les damos la bienvenida. El objetivo de este podcast es hacer un recorrido por los momentos claves del desarrollo y crecimiento de la educación en Latinoamérica y Colombia, teniendo en cuenta los retos en los que estamos inmersos los docentes cada día, los cuales están predispuestos por el contexto y los conocimientos que tienen nuestros estudiantes acerca de su entorno y su cultura. Iremos explorando los grandes momentos que marcaron la historia de la educación a partir del ámbito pedagógico. Nos sumergiremos en algunos momentos claves de nuestra historia. La llamamos nuestra porque hacemos parte de ella y somos el producto de diversos eventos que tuvieron relevancia en nuestro conocimiento y desenvolvimiento en el mundo y nuestros territorios. Iniciamos hablando sobre la historia de la educación en Latinoamérica, referenciando nuestro análisis en primer momento a partir de Osevanch en el año 2004. Él nos direcciona en mirar la educación como un constructo amplio de saberes. A pesar de que nuestro sistema educativo primordialmente haya tomado una influencia bastante grande de Europa, a pesar de que en un comienzo en el desarrollo educativo de nuestros territorios tomamos los principios del continente europeo, poco a poco este se fue transformando, es decir, Latinoamérica fue adoptando e innovando las bases educativas impuestas a partir de la época colonial, por Europa principalmente, España y Portugal, llegando a consolidar un paradigma educativo de acuerdo a su cultura, su territorio, su construcción social, sus ideologías políticas y su sistema de creencias. Lo anterior nos lleva a especificar que el ser humano siempre está aprendiendo y a partir de cada cosa que ve o experimenta, reflexiona y saca conclusiones acerca de su participación en el mundo, lo que lo lleva a transformar su educación y su forma de aprender, comprendiendo así que la historia de la educación nos ayuda a distinguir los desafíos y posibilidades del quehacer educativo actual, teniendo presente que el contexto juega un papel fundamental para nuestra manera de vivir y para nuestras relaciones en la sociedad. Las sociedades van evolucionando y avanzando a medida que van anexando a sus territorios conocimientos nuevos o transformando los que ya tienen, sin dejar de lado su cultura e ideología. Desde la perspectiva de Osevanch, observamos los cambios que se han presentado en la historia de la educación en América Latina, partiendo de las necesidades de las personas y sus territorios. Así, algunos avances más rápidos que otros. Lo importante es avanzar y demostrar que la finalidad que se busca es que la educación tenga una amplia cobertura y aceptación en la sociedad. En síntesis, la educación ha moldeado el mundo en que vivimos, generando conexiones con el pasado y el presente, estableciendo una identidad colectiva para no caer en errores y sucesos repetitivos, porque cuando conocemos lo que somos por medio del aprendizaje y conocimiento de la historia, nuestros antepasados y nuestras creencias, se fomenta la igualdad, el respeto por las diferencias, la empatía y podemos centrarnos en el empoderamiento de la demostración de habilidades y competencias que abren los caminos del mundo a nivel global. Gracias, compañero John Freddy. Siguiendo con el recorrido histórico de la educación, ahora nos centraremos en nuestro país, el cual ha mostrado muchos cambios a partir de los diferentes métodos de enseñanza que se han impuesto desde la época de la colonización. A partir de este evento de expansión de las ciudades se presentaron varios cambios sociales, ideológicos, culturales y naturales en Colombia, lo que ha permitido que los paradigmas educativos construyan pensamientos y conocimientos en pro del mejoramiento colectivo de la sociedad. Desde la antigüedad, la educación está buscando la formación del ciudadano ideal que represente la cultura que lo rodea, respete a los demás y acepte su sistema de creencias y valores. El desarrollo de la educación en Colombia en un primer momento estuvo como en la época de la Edad Media en Europa, predispuesta por la Iglesia Católica, con instituciones educativas de tipo religioso donde pocas personas podían acceder al estudio. Más adelante, debido a los diferentes cambios en el Estado colombiano, empezó a aparecer la educación pública, llevando a una nueva estructura social que buscaba un sistema educativo igualitario para todas las personas. No obstante, esto chocó de forma abrupta con los diferentes territorios, estructuras sociales, económicas y culturales del país.
Para Pérez e Idarraga, las desigualdades son muy evidentes entre las zonas rurales y urbanas, así como también entre los diferentes niveles socioeconómicos. En nuestro país, los métodos de enseñanza, la accesibilidad a una institución educativa, la infraestructura, la implementación de herramientas idóneas para el desarrollo de las actividades académicas con los estudiantes no se presenta del mismo modo en las zonas mencionadas anteriormente, llevando a que estos no tengan las mismas oportunidades en su desarrollo educativo o aprendizaje. Es por eso que al tratar de entender la historia de la educación en Colombia, conocemos de primera mano las necesidades que existen en nuestro sistema educativo, en el cual la desigualdad, la falta de equidad y la poca inclusión de algunos contextos y culturas estanca el progreso del país y el crecimiento ideológico y de identidad de nuestros estudiantes. Con esto se demuestra que a pesar de que Colombia ha avanzado a grandes pasos en cobertura académica, existe una gran brecha en cuanto a la calidad de la educación, la cual presenta una estructura estandarizada para todas las regiones y en las cuales el docente, si ama su ejercicio educativo, lo adapta a un territorio o cultura o simplemente sigue los preceptos establecidos, formando estudiantes poco interesados en el desarrollo humano propio y el mantenimiento de los saberes culturales, sociales y naturales de su contexto, desestimando así su conocimiento y su identidad. A partir de toda esta estructura evolutiva de la educación en Colombia y en Latinoamérica, nos surge una incógnita: ¿cómo llevaremos a que la educación transforme al ser humano y lo convierta en crítico de su propio saber, propiciando un cambio social e ideológico de su territorio? A partir de cuestionamientos de este tipo nace la pedagogía crítica, marcando una evolución constante en el proceso educativo en el que se pasa de un estudiante totalmente receptivo, educación tradicional, a un estudiante partícipe de su propia formación, crítico de su entorno y transformador de experiencias. Para profundizar en el desarrollo de la pedagogía crítica en América Latina y Colombia, los dejo con mi compañera Jessica Vegambre. Adelante, Jessica. Gracias, ladies. Sabemos que cada momento y evento histórico le da valor al ejercicio educativo, modificando tendencias, evidenciando particularidades e innovando así mediante nuevas ideas, volviendo la enseñanza-aprendizaje un eje transformador e integrador de la sociedad y nuevos sistemas de pensamiento. A medida que avanzando el mundo, nacen nuevas ideas acerca de la educación y la forma como se enseña. La educación tradicional va perdiendo vigencia. En esta corriente educativa, el estudiante era un simple receptor de información y conocimientos alejados de la realidad y el entorno. A partir de este sistema educativo en el cual el estudiante solo sigue unos parámetros dictaminados por los docentes, nace una nueva directriz educativa, la pedagogía crítica. Esta pretende transformar la forma de enseñar y aprender de los estudiantes, tomando de su entorno, de sus ideologías, su cultura y su sistema de creencias, todo un universo de pensamientos e ideas para que el estudiante crezca y sea un participante activo de su proceso educativo. Según Maldonado 2008, la pedagogía crítica surge en Europa, a partir de que la forma de enseñar bajo la autoridad ya no era bien vista en la sociedad. A lo anterior se le unen los pensadores de la Escuela de Frankfurt, junto con los autores como Paul Freire en Latinoamérica. Todos ellos buscaban que se llegara a un sistema educativo en el cual el estudiante, aparte de recibir conocimientos, se convirtiera en un ser pensante, transformador de sus propios conocimientos y lleva su contexto a un cambio social, colectivo y participativo. Ahora bien, actualmente la educación es un derecho fundamental del ser humano. Todos los niños y jóvenes deben estar en un plantel educativo. No obstante, vemos grandes brechas en el sistema educativo. Falta de equidad, culturas y colectivos sociales vulnerables que están muy lejos de una educación justa y equitativa. En este sistema de ideas, la pedagogía crítica nos lleva a reflexionar desde afuera de las aulas, rompiendo estereotipos en los cuales las clases solo se desarrollan en un recinto cerrado, alejado de la realidad, sino en un ambiente en el cual se genera un aprendizaje colectivo, colaborativo, a través de las experiencias y situaciones del entorno para resolver situaciones reales, por medio del diálogo y la ayuda mutua. Esto permite que los estudiantes sean mediadores críticos y cuestionen su realidad, desatando barreras de desigualdad, exclusión y poca participación.
En América Latina y Colombia, la pedagogía crítica tuvo una gran aceptación debido a que enlazó las luchas sociales y de clase, con la búsqueda de la justicia social y la necesidad del hombre de ser libre y partícipe de su propia formación académica. Además, no solo permite al estudiante tomar sus propias decisiones y aclarar sus pensamientos, sino que lleva al docente a actuar desde el contexto, modificando sus prácticas pedagógicas y enriqueciendo los saberes propios y los de sus estudiantes, ya que por medio de la implementación de la pedagogía crítica, el ejercicio de enseñanza-aprendizaje se convierte en un acto recíproco de saberes y experiencias que están en un constante flujo o movimiento, transformando los espacios, las situaciones e impulsando la educación hacia la creación de una conciencia ciudadana, de identidad participativa y colectiva que busca un bien común. A continuación los dejo con mi compañero John Freddy Goes, quien nos hablará de los aportes de la pedagogía crítica en el ejercicio educativo. Gracias, Jessica. Bueno, teniendo en cuenta que el mundo evoluciona a pasos agigantados y con él todos los sistemas que lo conforman, la educación y las formas de enseñar no deben quedar relegadas, sino trascender e ir innovando con el pasar del tiempo. Es así como la educación y la pedagogía crítica responden desde las necesidades que tiene el estudiante y los territorios en los que se encuentra. Para Balseca, Logroño y Triviño 2017 y García 2007, la teoría crítica surge como una respuesta frente a la estructura de poder, la desigualdad y el papel pasivo que la escuela había asumido dentro de la sociedad. Tomando como ejemplo lo anterior, la educación es una herramienta de transformación y análisis de la realidad social y cultural que vive cada persona, llevando a que los estudiantes en trabajo conjunto con la comunidad educativa se convierta en líderes del cambio, protectores de su identidad cultural, cuidadores de su biodiversidad y sujetos de cambio de un pensamiento impuesto por otros y pasen a generar un pensamiento crítico a partir de su quehacer pedagógico y su participación activa en la sociedad a la que pertenece. La educación es un espacio de diálogo entre la tradición y la transformación del pensamiento humano. Ella nos guía en el camino hacia el bienestar y la justicia social, históricamente desde el humanismo y la ilustración. El sistema educativo fue creciendo y poniendo al hombre y sus concepciones del mundo como centro de todo. Allí varias disciplinas y ciencias direccionaron la forma de ver la vida y procuraron demostrar que el ser humano, a través del ejercicio de su libertad, puede transformar y mejorar su sistema de creencias y su forma de ver el mundo. La implementación de la pedagogía crítica en el sistema educativo lo que busca es que el estudiante tenga poder de decidir, configurar su pensamiento de acuerdo a lo que le gusta y potenciar sus habilidades y competencias para abrirse un camino de oportunidades ante el mundo que necesita seres humanos fuertes, decididos, que no le tengan miedo al cambio, sino que luchen por él y del mismo modo ejerzan autoridad desde sus ideas y el respeto de las concepciones y pensamiento de los otros, logrando así una sociedad justa, igualitaria, equitativa y participativa. Ya cerrando esta reflexión acerca de la educación, tenemos a nuestro compañero David Cordero Reyes. Adelante, ¿qué nos quieres contar? Listo, para finalizar, la educación ha sufrido muchos cambios a través de la historia, sentando sus bases en el desarrollo del hombre como el ser pensante y libre, capaz de tomar sus propias decisiones y de transformar su espacio por medio de sus saberes. Desde la antigüedad, la educación partía del diálogo, la conversación, la mayéutica y la dialéctica. Desde estas perspectivas, se llega a la verdad de que la educación es inherente al ser humano y es de tipo social. Es decir, va ligada a la interacción con el otro y al proceso de compartir experiencias. En fin, es un proceso cultural que afianza la identidad de los pueblos y de las personas que conviven en ellos. Luego llega la Edad Media, en la cual el cristianismo sienta bases de tipos religiosos en el conocimiento que se imparte en las primeras universidades o centros de estudio, en los cuales predomina una enseñanza de disciplinas como gramática, retórica, dialéctica o astronomía, geometría, aritmética, música. Luego de estas bases disciplinares, sigue evolucionando la educación y llegamos al humanismo,
el cual pone al hombre como centro de todo. Aquí surgen las ciencias, inicia el renacimiento y la expansión de grandes ciudades y comercio. En esta época se da una educación más personalizada. Siguiendo por este recorrido histórico, llegamos a la Ilustración, momento de cambio en el cual el nuevo Dios o sistema de creencia es la que lleva al hombre a ser libre. Aquí la educación parte de la enciclopedia, prevaleciendo los principios de la naturaleza, la razón y la experiencia o experimentación científica. También nacen algunos movimientos políticos como el patriotismo, civismo y nacionalismo. Luego de estas bases científicas llega a la revolución industrial, en la cual el nuevo paradigma es la producción a gran escala, el desarrollo del comercio, replanteamiento de la mano de obra y el nacimiento de la burguesía y el proletariado. Esta gran producción llevó a muchas luchas sociales y el conocimiento de los derechos de los trabajadores y sus jornadas laborales. Por último, llegamos a la edad contemporánea, en la cual se han presentado muchos avances, principalmente de tipo tecnológico, ¿cierto? En el cual el mundo ha propuesto nuevos modelos pedagógicos centrados en la investigación y la innovación, vinculando territorios, tradiciones y el trabajo en conjunto de las comunidades. En fin, la educación ha recorrido diversos caminos que han enriquecido su quehacer y evolución a través de la historia. Es así como la pedagogía crítica y la historia de la educación resignifican las prácticas tradicionales por medio de vivencias y realidades que demuestran las relaciones que ha tenido la educación con el poder y el crecimiento del mundo. Porque la verdadera educación permite que seamos personas libres y pensantes, que razonemos de la experiencia, la práctica y el devenir histórico que ha llevado a la sociedad a lo que somos, personas libres de elegir y también de ser elegidos. La educación no es más que un reflejo de cada uno de los contextos que ha ayudado a construir cada uno de sus modelos y paradigmas enfocados en la buena formación integral del hombre y la transformación de su sistema social. Listo. Entonces le agradecemos la compañía en esta reflexión sobre la educación y su actuar en la historia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Esperamos que haya sido de su agrado. Deseándoles lo mejor a todos. Chao, chao.